Muy buenas, amables televidentes. Estamos en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal regional Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Tenemos hoy a un invitado muy importante y especial, el profesor Fernando Urrea, de la Facultad de Socioeconomía de la Universidad del Valle. Y para conversar, hoy no son dos, sino tres personas que van a conversar con nuestro programa: a Joana Caicedo, una líder estudiantil muy importante de la Universidad del Valle, actual representante de los estudiantes del Consejo Académico de la Universidad y una de las grandes animadoras de un grupo colectivo de mujeres afrocolombianas en la universidad, en la ciudad, Somos Identidad. Y también nos acompaña otra egresada de Univalle, de la Facultad de Sociología, Juliet Cuero, que ha trabajado muchísimo el tema de las condiciones laborales de las mujeres obreras en Villarrica. Y vamos a conversar en este programa con el profesor Urrea, que es un gran investigador de estos asuntos, de la etnicidad, de los movimientos subordinados en nuestro país. Y a propósito de la venida de Angela Davis a nuestro país recientemente, estuvo en Bogotá, en la Universidad Nacional, y también visitó Cali, visitó nuestra Universidad del Valle, y vamos a hablar de la significación de esto alrededor de lo que está pasando con nuestras comunidades afrocolombianas y nuestros sectores populares. Entonces, este será el tema de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2, profesor Fernando Urrea, mucho gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Vamos a iniciar hablando un poco sobre su tarea como investigador de estos asuntos tan importantes como los asuntos étnicos, los temas afrocolombianos, los temas demográficos y una serie de asuntos que sé usted es un gran investigador y lo podemos enmarcar con la venida luego de y la importancia de un personaje que nos ha visitado como Angela Davis. Tenemos un poco contándole a nuestros oyentes cómo ha sido su experiencia investigativa. Bueno, muchas gracias Darío por invitarme al programa y sobre todo pues tener acá dos mujeres de la Universidad del Valle, mujeres afrocolombianas que pues están muy sintonizadas en este momento con lo que está pasando en la región, en el país y además la venida de Angela Davis. Hay que decir que la Universidad del Valle ha sido siempre muy atenta a toda esta discusión, sobre todo a partir de la Constitución de 1991. Yo inicié a finales de la década del 90 un trabajo de investigación sobre poblaciones indígenas urbanas, vendedoras de plantas medicinales en toda la red de Pasto, Popayán, Cali, Bogotá, particularmente curanderos ínganos, Kamsá. De esto resultó un trabajo muy importante que después salió, digamos, en varias fuentes, inclusive con el apoyo de la Secretaría de Salud de Cali, salió un documental que aluna cuando el antiguo programas de Colcultura y el Ministerio de Educación en televisión sobre médicos de la selva y la montaña. Esto fue a finales de los 80 y en los 90, en cooperación con investigadores del Instituto de Investigación para el Desarrollo del antiguo Orson de Francia, arrancamos un programa de investigación sobre poblaciones afrocolombianas en la ciudad de Cali y en toda la región de la costa pacífica sur, especialmente en la región nariñense, en el municipio de Tumaco. Todo este trabajo fue bastante novedoso porque por vez primera decidimos abrir el tema de lo racial, el tema racial y la discriminación racial, que en el debate, digamos, de la Constitución del 91, pues estaba tácito, había sido colocado en los años 70-80 por el movimiento Cimarrón, pero que a raíz de la Ley 70 de 1993, la Constitución del 91, el tema del Pacífico, los territorios colectivos,
lo fundamental en ese momento era las reivindicaciones étnico-territoriales de lo que son los territorios colectivos de comunidades negras, que hoy día representan 5.250.000 hectáreas, por lo menos en teoría alrededor de 340.000 personas afrodescendientes del Pacífico y alrededor de 66.000 familias afro. Pero en ese debate, que fue muy importante, después del transitorio 55, salir la ley 70 y todo este proceso, había quedado, digámoslo en cierto modo, relegado el tema de la población negra urbana, de la población que no estaba en el Pacífico y que constituía, como lo van a mostrar no solamente los estudios que hicimos en ese momento, con apoyo francés, con apoyo de Colciencias y de nosotros mismos en el 98, en el 99, encuestas especializadas sobre la ciudad de Cali, sobre la población negra, sino el censo del 2005, que prácticamente la mayor parte de la población afrocolombiana es urbana, vive inclusive en una buena parte, por lo menos en la mitad de la población afro, que se autorreconoció en el censo del 2005 en grandes centros urbanos, y Cali es el principal concentración absoluta de población afro en Colombia. Si pensamos entre Cali y todo el norte del Cauca, que forma parte del área metropolitana, todo el sur del valle, hay alrededor de 1 millón largo de personas negras en esta región. Cartagena, en fin, inclusive ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla. Además de la población afro y de las otras áreas, digamos, de donde existe población históricamente y por migración en este país. Entonces, eso fue lo importante de la investigación que hizo la Universidad del Valle. El libro que va a salir luego en el 2004, Gente Negra en Colombia, Dinámicas Socioculturales en Cali y el Pacífico, muestra esa dimensión, y de ahí se arrancan una serie de trabajos muy enfocados desde la demografía. Jugamos un papel muy importante en todo el debate con el DANE alrededor de darle un nuevo giro a la pregunta que nosotros llamábamos necesidad étnica racial, y no solo étnica, de incorporar el componente racial, porque para la gente afro el tema no es solamente como los indígenas, el tema cultural, que sigue siendo fundamental, pero también el tema del racismo, de la discriminación, y el elemento de color de piel juega un papel muy importante. Sí, bueno, a propósito de racismo, de todas las luchas que se han dado aquí, vamos a ver una nota de una de las grandes luchadoras por la afirmación y los derechos de los negros en el mundo, especialmente en Estados Unidos, que nos visitó recientemente, que es Angela Davis. Definir la figura de Angela Davis es como, en una palabra yo la definiría como una mujer emblemática, política y académica. Emblemática en torno a que cuando uno conoce un poquito y reconoce su vida, sus acciones, su participación por la reivindicación de los derechos civiles, ha estado siempre vinculado a procesos muy complejos, muy difíciles, donde se le han hecho algunas acusaciones bien complejas, a las que ha salido evidentemente avante, y ese mismo vida emblemática hace que sea referente para muchos de nosotros en esta lucha por los derechos civiles del pueblo negro. Entonces, Angela Davis es una mujer que recoge realmente el sentir de esos líderes y lideresas que expresan la otredad en cualquier sistema económico. Al igual que Malcolm X, que Rosa Parks, que Martin Luther King, inclusive, al igual que Nelson Mandela, o como muchos de nuestros ancestros, Benkos Biojó, Barule, Polonia, que lucharon por la libertad del pueblo negro, por la justicia con el pueblo negro, por la no violación de los derechos humanos de nuestro pueblo, recoge ese mismo emblema y hace parte de esa historia con una diferenciación, que es historia viva. La lucha de Angela Davis, desde la lucha por los derechos civiles, pero también la lucha desde el movimiento de las Panteras Negras, su postura socialista, que no ha sido oculta, no ha sido escondida en ninguna parte del mundo, influenciada por su formación. Angela Davis crece en un pueblo muy conflictivo, donde el Ku Klux Klan había detonado cualquier cantidad de dinamita
Y eso le genera una gran sensibilidad unido a su mamá y su papá, historiadores, mecánicos, que siembran en ella, y la época también le hace heredar unas condiciones de que no puede ser insensible ante la situación que vive el pueblo negro norteamericano y el pueblo negro en el mundo. Hacen que Ángela se convierta en un emblema, no solo para los Estados Unidos, sino para los hombres y mujeres del mundo entero, mirándola desde su condición de género, las reivindicaciones por la mujer que ella ha venido encarnando, que ha venido, digámoslo así, liderando, las reivindicaciones por las diversidades sexuales, las reivindicaciones sociales de clase, y las reivindicaciones por los grupos étnicos. Esa es una trenza de esas que construyen nuestras abuelas, que Ángela trabaja allí y que Ángela representa y encarna. Bueno, con esta breve nota que hemos visto de Ángela, Giovanna, tú que estuviste con Ángela, ¿cómo sentiste su discurso, sus ideas, su vitalidad en esta visita a Colombia? Realmente sorprendente, porque nosotras tuvimos la gran oportunidad de ir a La Toma, que es un municipio de Suárez, una vereda de Suárez. En ello fuimos a una mina, además, y hicimos todo un recorrido, su permanente interactuar con las personas, escucharla, parecía como no se cansara, ¿no? Porque igualmente he hecho un recorrido en Bogotá. Ella es una señora mayor, ya tiene 66 años, ¿no? 66 años, nací en el 44. Sí, ella estuvo visitando unas cárceles en Bogotá, apenas ella llegó de Bogotá aquí a Cali, lo fuimos para La Toma, y estuvimos allá promedio unas 6-7 horas, y el recorrido fue siempre larguito, y ella estaba ya con ganas, con la voluntad de saber qué era lo que pasaba, porque le han hablado mucho acerca de la situación de nuestras poblaciones afro e indígenas, ¿no? Igualmente los mestizos pobres y todo. Entonces ella estuvo con esa voluntad, que realmente fue muy inspiradora. Muy vital, así la sentimos también en la charla con los estudiantes en Univa. Y Juliet estuvo en el centro de la maestría de género de la Nacional. Sí, en los seminarios que se realizaron allá en Bogotá. Realmente fue una jornada como de unos 5 o 6 días, desde el domingo hasta el sábado. Y pues para mí fue muy enriquecedora. Digamos que es una de esas experiencias que como que parten la vida de uno en dos, por decirlo así, porque pues nunca pensé que la pudiera conocer, o sea, que sea pues una líder que todavía está viva. Eso es algo pues para mí, digamos, maravilloso, me siento muy orgullosa de eso, pero pues más aún poder, digamos, apropiarme de todas las ideas, las teorías que ella, digamos, trajo aquí pues para socializar con nosotros, sobre todo con las mujeres afrocolombianas, ¿no? Y Fernando, que también estuvo invitado a ese seminario, ¿qué destacas tú de la reflexión teórica en la que está ahora Angela Davis? Sí, bueno, Angela Davis ahora con Ina Den y otras intelectuales negras, mujeres, en este momento está embarcada en una propuesta política y social muy importante, la abolición de las prisiones y todas las formas de encerramiento. Pero lo más importante de toda esta propuesta es que detrás de eso está toda una reflexión política sobre el capitalismo, sobre el racismo, sobre la homofobia, sobre el sexismo, y cómo, digamos en términos Foucaultianos o de las nuevas o las teorías del poder, decir que han desarrollado el mismo feminismo contemporáneo, muestra cómo las formas de dominación se cruzan muchas dimensiones. Y me parece que ella en la lucha contra lo que es las prisiones, porque además fue una prisionera, tuvo 16 meses encerrada entre Nueva York y California, y además pues fue muy perseguida. Ella entiende muy bien cuál es la experiencia alrededor de eso. Yo creo que lo de Angela Davis en este momento, simbólicamente para la Universidad Nacional de Colombia, para la Universidad del Valle, en general para
lo que logró hacer la Escuela de Estudios de Género y todo lo que hicieron los esfuerzos de las organizaciones, traerlas a Cali, llevarla a la toma, es muy significativo en muchos aspectos, para el movimiento afrocolombiano, para las mujeres negras, pero también para todos los grupos sociales excluidos, subalternos en este país, indígenas, como decía muy bien Joana, sectores blancos, mestizos, pobres, en fin, todos los grupos realmente excluidos, porque ella habló para todos los grupos excluidos. Y Joana, y con relación a las temáticas específicas de la mujer negra y toda, por ejemplo, temas como la sexualidad, ¿qué aportes hizo de Ángela en las reflexiones que tuvieron en la Nacional y acá? Yo quedé sorprendida con algo, y es que estaba en proceso de entenderlo más allá y ese ejercicio que ella planteaba que a la hija, bueno, ella contaba una historia ahí donde la hija de, bueno, ¿cómo lo explicaría? Bueno, matan a una joven, unos hombres mestizos, y la señora es capaz de perdonar al que le mató a su hija, tanto es que la adopta como su propio hijo, porque ella dice que que él fue el último que vio a su hija. O sea, realmente yo quedé tan sorprendida con esa historia, ya que, por supuesto, se muestra que hay mucho amor, pero además es cómo poder hacerlo. Y pensaba en este país de inmediato, decía, bueno, aquí que los paramilitares, que la guerrilla, bueno, todo el conflicto que hay en el interior del país, ¿cómo podríamos nosotros aprender a perdonar, a amar, no? Porque aquí lo que se goza es cuando se mata a alguien y se puede mostrar como un trofeo, que es lo que hemos visto con esta etiqueta moral de este país, de las mismas instituciones, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y por qué muestran a esta gente cuando la asesinan de esa forma tan cruel? No creen que en ese medio, que por ese medio se transmite información a niños, jóvenes, y eso es totalmente agotador emocionalmente. Entonces, es como en este país podemos, por eso, mirar y poder transformar un poco ese sentir, ¿no? Con respecto a las mujeres negras, nosotras, y muy bien lo que plantea en diversidades sexuales y todo, y es ese respeto, y es poder construir entre todas y todos. Ese es el mensaje que siempre mostraba, y yo le llamaría el mensaje del amor, porque entendemos que en ese triángulo, que es al revés, pero era porque el triángulo lo podemos decir donde las mujeres, por este contexto machista, sexista, bueno, como se ve la discriminación, hemos y estamos padeciendo las fuerzas que nos atropellan. Entonces es todo eso que ella mostró. Bueno, muy interesante, Joana. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2, hablando de Ángela Davis. Profesor Fernando, pudiéramos contarle a nuestros televidentes un poco de la importancia de toda esta trayectoria de Ángela Davis que hemos estado hablando, toda su trayectoria intelectual. Sí, bueno, Ángela Davis, digamos, podríamos decir que de una manera un poco descarada, voy a atreverlo a decir, así como Simone de Beauvoir con la obra del Segundo Sexo en 1949, digamos, es un parteaguas teórico sobre el tema y construye la temática de género. Yo creo que Ángela Davis es un parteaguas también en términos de lo que se ha llamado el black feminismo, el feminismo negro, cuando introduce desde sus luchas en los 70 y en su obra del año 81, Mujer, Clase, Raza, el tema de la raza atravesando el género y la clase. Es decir, yo creo que esto es fundamental y esto es central. Con Ángela Davis se abre una perspectiva, digamos, del feminismo en la cual no puede pensarse la mujer, ni los hombres, ni las trans, ni todos los seres
digamos que se construyen su identidad de género sin un referente de clase social, sin un referente racial, sin colores de piel, sin grupos étnicos. Esto es muy importante. Todos factores cuentan. Todos esos factores. Y la sexualidad. Esto, digámoslo, es muy claro en la propuesta de Angela Davis, el tema de la relación entre raza y sexualidad, entre etnicidad y sexualidad, clase y sexualidad. Vamos a ver una nota también sobre Ángela para que sigamos esta conversación aquí con Juliet y con Giovanni. Ángela no solamente representa a nuestro pueblo, representa a todo aquel que es excluido, todo aquel que es marginado, que es segregado, que ha sido violado su derecho. Entonces, desde ahí, cuando ella plantea su discurso en defensa de género, no está hablando solo por la mujer negra que sufre una triple discriminación. También habla por esa mujer indígena. Entonces, ella también recoge, encarna y defiende esos grupos étnicos que son marginados y excluidos de los procesos democráticos de nuestro modelo económico. El discurso de Angela Davis lo que trata es de poner allí cuál es el lugar de esa mujer negra, no solo en el grupo étnico, sino en la sociedad como tal. Y nos pone a reflexionar, tanto a líderes y lideresas, pero sobre todo a los sistemas económicos, a las clases dominantes, a los gobiernos. La Feminist está planteando es cuál es el lugar de esa mujer negra en una sociedad como esta, en una sociedad moderna, contemporánea. En términos de género, el aspecto que más admiro de Angela Davis es todo el empuje y la gallardía que ha tenido desde que inició el activismo para combatir un Estado tan fuerte que es el Estado norteamericano. Digamos que a nivel mundial la mujer siempre ha sido, digamos que, excluida de muchos espacios, de muchas representaciones, ¿cierto? Igualmente en términos laborales, en términos de activismo, y Angela Davis rompió con ese esquema en tanto que lideró muchos movimientos en función de esa reivindicación de la mujer. En resumidas cuentas, Angela Davis para mí representa un modelo de reivindicación de la lucha feminista. Entra muy fuerte en lo que es el Black Feminist, que es donde reconoce ella que la opresión hacia la mujer negra es mucho más fuerte que la misma opresión a la mujer indígena y que la misma opresión a la mujer mestiza, ¿no? Discriminada por su condición, o puede ser de lesbiana, o puede ser de campesina, o puede ser por otro tipo de discriminación. Pero con esta nota, Juliet, sé que tú has trabajado con el grupo del profesor Fernando Urrea y te graduaste con una tesis sobre las condiciones laborales de las mujeres obreras en Villarrica. A propósito de toda esta lucha, Ángel, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya, esta investigación en este campo? Sí, pues a propósito de Angela Davis, claro, digamos, la investigación, mi tesis, giró en torno a las condiciones laborales de mujeres obreras en el norte del Cauca, Villarrica, que pues son mujeres afro, en un contexto de flexibilidad laboral. Es trabajo de maquila. Entonces digamos que allí se articula eso de lo que ella ha sido pionera, que es esa interseccionalidad de las opresiones, ¿no? Porque digamos allí está la variable de género presente, la variable de clase social por como mujeres obreras y la variable étnica como mujeres pues afrodescendientes, ¿no? Entonces fue como digamos tratar de dar cuenta cómo dentro de este sistema capitalista se estructura digamos esa explotación de estas mujeres, pero al mismo tiempo como esa inserción en el trabajo digamos asalariado también les permite digamos a ellas acceder a una independencia como mujeres, a una autonomía, sí, aunque son digamos explotadas en su trabajo, eso mismo les genera como una independencia, digamos frente a un trabajo como empleada doméstica, donde de pronto se vive una mayor humillación, ellas digamos comienzan a hacer rupturas con sus parejas en el entorno doméstico, entonces creo que eso pues... Hay una independencia económica que también se expresa en su autonomía. Entonces, cultural, en su cuerpo, en sus relaciones sociales. Y esa es la complejidad, digamos, de aplicar eso de la interseccionalidad, en un análisis interseccional de raza, clase, género, porque, o sea, por un lado, digamos, vemos opresión, pero eso mismo que genera opresión, mirándolo como desde otro punto de vista, también está generando una independencia, una autonomía. Entonces, pues algo bien interesante.
Y Giovanna, y las mujeres negras universitarias, que es un tema que tú conoces muy bien y lideras, Somos Identidad, ¿en qué está ese movimiento? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Por qué están luchando? Bueno, nosotras y nosotros tratamos de construir una trenza, y es poder en esa construcción trabajar el tema, la vivencia étnica, diversidades sexuales y sociales. Entonces tratamos de construir desde allí. ¿Qué es lo que queremos con esta organización, con este proceso? Y es poder reivindicar y poder expresar y que todas y todos podamos vivir. Y es que, ¿por qué excluir? ¿Por qué nos excluyen si se es diverso en la sexualidad? Porque no se tiene ninguna enfermedad, ninguna situación incorrecta. Porque nos encontramos de nuevo con las instituciones. Y entonces nos encontramos con la religiosidad, con la religión, y en este caso la que más predomina es la católica, o más bien la cristiana, donde generan hacen un sesgo para la sociedad, donde lo empiezan a eliminar al momento de expresar y vivir nuestra sexualidad. Igualmente está la vivencia de género. Esta sociedad, por el hecho de ser mujer, genera unas situaciones de exclusión laboral, de formación académica, nivel social, y es que sencillamente lo marginan y lo llevan a un lugar, y es estar en la casa, y de ese lugar, bueno, se construye, pero no genera lo que tú decías, y es la autonomía, y uno poder decidir cómo quiere vivir. ¿Cómo quiere vivir? En ese tema, Fernando, trabajas bastante en una de las líneas en la universidad, y tú me hablabas de los cambios de roles en la construcción de sexualidad masculina, femenina, todos estos cambios que se están dando en el caso de Cali, que es una ciudad de mayorías negras en su población, unos cambios muy importantes. ¿Qué han arrojado todas estas investigaciones y para dónde crees tú que van todos estos movimientos y estos cambios que se están dando? Sí, una de las formas, digamos, de ver, como decía bien Johanna y Juliet, es ver la intersección entre raza y sexualidad, clase social. Yo creo que en este momento se expresan muchas manifestaciones culturales de los problemas de la vida cotidiana, para no ir muy lejos, en las nuevas expresiones de la Feria de Cali a través de las escuelas de salsa, en el Petronio Álvarez, toda una cantidad de fenómenos donde uno ve la puesta en escena, digamos, de nuevas maneras de las masculinidades y las feminidades de la gente negra, que cuando yo comencé a acercarme a este proceso, digamos, a mediados de los años 90, todavía veía muy fuerte, el modelo de una hipermasculinidad negra dominante como modelo de referencia, por ejemplo, para los jóvenes. Pero yo creo que eso está muy fracturado hoy día, y yo creo que están apareciendo nuevas expresiones de masculinidad negra en las clases populares. Y lo mismo de feminidades negras. Esto es bien importante, y yo creo que hay que rescatarlo, hay que valorarlo, porque este es el proceso de cambio que se está viviendo. Los resultados que arroja el trabajo de Juliet, por ejemplo, en el norte del Cauca, cuando ella dice esa paradoja de que son obreras, es el proletariado femenino negro, son nuestras proletarias negras, pero estas proletarias antes eran empleadas del servicio, y ahora, a pesar de trabajar en la maquila, son mujeres que han comenzado a construir una subjetividad, un manejo de su sexualidad con mayor autonomía, unas relaciones de género más autónomas frente al hombre, y efectivamente esto se observa en los cambios en los patrones reproductivos. Y yo creo que esto se está observando en Cali. Cali es una ciudad moderna, también en sus clases populares negras, tan moderna como las clases altas, y esto es algo que las élites no se han dado cuenta. Y que son realmente procesos muy importantes para el conjunto de la sociedad. Juliet, no sé si quieres hablar un poco de qué manera más específica en el caso de tu investigación se expresa eso que está señalando el profesor Urrea. En la investigación que realizamos también se veía como en estas mujeres obreras ha habido pues un cambio en los patrones reproductivos, ¿no?
esas mujeres ya digamos comienzan a decidir, a planificar digamos su vida sexual, a decidir cuántos hijos quieren tener, ¿sí? Digamos a aprender digamos a negociar con sus compañeros, ¿sí? Con sus esposos esto. Igual pues mi trabajo de grado fue sobre todo digamos enfocado en sociología del trabajo, pero con el profesor también se hizo con esas mismas mujeres la investigación de sexualidades y feminidades en mujeres negras e indígenas. Entonces ya digamos en el plano de las sexualidades pues también se da cuenta digamos de el desarrollo de una autonomía de género en ellas, porque digamos ellas ya comienzan digamos a dialogar con su compañero y a decidir cuándo quieren tener una relación sexual, cuándo no, ¿sí? Digamos a desarrollar pues más autonomía en ese sentido. Y algo muy importante es que afirman el placer sexual. El derecho al placer. El derecho al placer, que eso es muy importante. Es decir, directamente es un elemento de la subjetividad que me parece importante, ganar el derecho al placer. Y que el hombre, el compañero, le respete el derecho al placer. Sí, eso fue algo bien digamos importante allí. Ya hay digamos como esa voluntad, digamos esa decisión de poder, digamos exigir eso, ¿no? Estar satisfechas en una relación sexual, ¿sí? Decir cómo quieren obtener ese placer, poder decir digamos en ese sentido. También digamos en el espacio doméstico se van generando unas rupturas y que digamos a veces son mal vistas como por la sociedad, ¿no? Como por las otras personas. En el caso de una de las entrevistadas, que ella tiene un hijo y el hijo ha tenido un rendimiento académico bajo. Entonces la profesora decía que eso era causa de que su madre trabajaba, ¿sí? Entonces digamos que es como exigiendo eso de que la mujer tiene que estar allí en el hogar, en el espacio doméstico, y criticando como su entrada, pues su ingreso al mercado laboral. Entonces la cuestión es no el abandono de sus hijos, sino que esas tareas sean digamos compartidas. Hay otros roles, el hombre tiene que ayudar, claro. Yo estaba mirando algo en lo que plantea el profesor y Juliera, estamos viendo que hay una reconstrucción de la familia, igualmente eso afecta directamente a la reconstrucción social. Pero me preguntaba algo y era cómo al ganar en autonomía, a la mujer gana en autonomía, de inmediato sentía que se perdía el momento de empezar a laborar, y era que, claro, por supuesto, lo encontramos que se es mal pago, puede existir varios tipos de violaciones y todo eso, pero no alcanzo a entrar en ese diálogo entre las pérdidas entre ganar en autonomía pero perder en la reconstrucción también de la familia. Entonces sí, yo diría que es decir, la familia está en proceso, todas las familias de todos los grupos étnicos, de todas las clases sociales, están en proceso de transformación. O sea, no hay un modelo solo de familia, hay múltiples formas de familia. O sea, hay formas nuevas de familia del mismo sexo, homoparentales, hay familias, digamos, fundamentalmente con base en mujeres, pero no solo hoy en día, es decir, los estudios clásicos de la historiografía, de la antropología muestran que en múltiples sociedades han existido diferentes alternativas de familia. Es decir, el modelo, digamos, que se nos ha, en términos ideológicos, digamos, marcado como que el modelo es la familia nuclear, donde tiene que haber una pareja, hombre, mujer, es un tipo de familia, pero hay otras familias, ¿no? Hay otras formas de alternativas, hay otras formas de construcción del afecto, de la solidaridad, de la crianza, de la prole. No hay un modelo. Y esto es muy importante, me parece que está dándose también en las clases populares, y como en las clases medias, como hay gente viviendo sola, profesionales blancos, mestizos, también hay hombres y mujeres negros viviendo solo. En un trabajo que hicimos con la colega Mara Iberos de la Universidad Nacional, que dirige la Escuela de Estudios de Género, quien fue la que trajo a Ángela Davis precisamente, y con el profesor Carlos Biafara de la Universidad del Valle, sobre clases medias negras en Bogotá y Cali, encontramos exactamente eso, es decir, mujeres, hombres profesionales negros viviendo solos, como hombres, como los blancos y mestizos. O sea, los patrones de modernidad
Ahora, ellos forman parte de una familia, pero sus hogares son gente sola. En un momento dado han tenido pareja, entonces se han separado, tienen hijos, o sea, esos procesos se están dando. O sea, no hay que ver, digamos, como que hubiese una familia negra, una familia blanca, una familia indígena, como que estuviera acabándose, ¿no? Sino que están transformándose las relaciones. Y yo creo que lo más importante en esto es que está cobrando mucha fuerza los elementos, digamos, de la propia vivencia de la mujer, el respeto, digamos, a exigir a que el placer sexual es muy importante, en que la responsabilidad de la división sexual de los trabajos domésticos lo negocian con el compañero, como dice Juliet. Ahora, esos son cambios, pero eso no significa que se está dando. Las mujeres siguen siendo en última instancia las que están más subordinadas, las que todavía, a pesar de todos estos aspectos, los hombres seguimos siendo, nosotros los hombres seguimos en última instancia dejándoles toda la carga sobre los hijos, dejándoles toda la carga. Más duras son las principales cuidadoras de nosotros los hombres, de los ancianos. Pues sin las mujeres nosotros no haríamos nada, sencillamente. Sí, eso, vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Continuamos aquí en Conversan 2. Tenemos como cuadro invitado al pintor Wilson España y su cuadro NNGZ. Y antes de seguir en este bloque tan interesante con nuestros invitados en Conversan 2, vamos a ver la última nota sobre Angela Davis. Ha sido muy enmarcada en lo que es la equidad social. En esa equidad social, el Estado pues, norteamericano nunca había tenido inmiscuido en sus oportunidades y en sus clases a la población afrodescendiente, a la población latina, a la población indígena y a la población obviamente minorizada en esos entonces. Ella entonces reconoce esta problemática y enmarca una lucha abanderada por las mismas clases. Desde las Panteras Negras, ella empodera esa lucha, reivindicando las luchas afroamericanas, pero también articulan una lucha muy fuerte con lo que son las clases oprimidas, la clase media en ese entonces, la clase baja. Ella se convierte como la punta de lanza de todo ese proceso acumulativo entre indígenas, latinos, clase media, clase baja y afroamericanos. Políticamente, se puede decir que para el gobierno de los Estados Unidos, Angela Davis significó una piedra en el zapato, como le decimos popularmente, precisamente porque combatía ese tipo de, digamos que, de falta de oportunidad para su sector. Todo empezó por la puesta de un semáforo. Simplemente en un sector, en Estados Unidos, en el barrio donde vivían ellos, no había un semáforo, entonces por lo tanto los carros pasaban muy rápido y había muchas muertes de jóvenes afroamericanos, afrodescendientes. Y por ser un barrio donde había mucha población afroamericana, el gobierno no quería colocar un semáforo. Entonces se levantó un proceso de lucha liderado por Angela Davis y otras personas más de las Panteras Negras, reivindicando que obviamente por ser un sector, Estados Unidos tenía derecho a contar con todas las condiciones dignas para vivir. Y desde ahí se abanderó esa lucha con Angela Davis. En los años 70 pasó mucho tiempo, pues podemos hablar por ahí de 10 años, para que pusieran un simple semáforo, pero para el pueblo Angela Davis significó una voz de aliento, una voz de lucha y una esperanza. Bueno, Johanna, habíamos dejado a propósito de Angela Davis este cambio que señala el profesor Urrea en las familias. Pero yo sé que tú vienes de Guapi, del Pacífico Profundo, y quiero que nos cuentes un poco las particularidades de estos cambios, cómo es el tema de la familia. Realmente para nosotras y nosotros los que venimos del Pacífico, encontramos que la construcción de familia es otra. ¿Y es cuál? Está la abuela, que es prácticamente la que se encarga de criarnos a nosotros, a nosotras, o en su efecto los hermanos o hermanas mayores. Porque la mamá siempre trabajan, no para otros, sino para la casa, y es que
van a coger camarones, bueno, van a pescar, clases artesanales. Sí, entonces cuando se ve acá lo encontramos con unos cambios que son bien complejos. Uno, porque no tenemos dónde producir dónde coger nuestros propios alimentos o producirlos. Dos, el cuestionamiento acerca de la relación. Cuando tú pones el ejemplo de que la profesora decía que el estudiante, que el hijo no le estaba viendo mal porque la mamá trabajaba, uno decía, inmediatamente pensaba, pero no es tan fácil afirmar eso, porque hay otro tipo de construcción de la responsabilidad, porque además al hijo se le exige que cumpla con ciertas labores, ¿no? Entonces también es como, bueno, venimos de otros espacios. Pero idealmente, profesor Urrea, hay cambios materiales reales que inciden en eso, que son los estudios que ustedes están haciendo con relación a estos roles en la familia. Sí, pero en el mismo Pacífico se están dando cambios muy fuertes, es decir, no solamente acá. Lo que expresa Joana es un tipo de familia, es decir, que también en Cali existe, que también en Cartagena existe, no tan extensa, es cierto, pero existe, que son las familias donde las mujeres, la abuela, las tías, realmente son las que se encargan de toda la crianza de la prole. Por ejemplo, el caso que comentaba Juliet, probablemente ahí, en ese caso, en el norte del Cauca, probablemente ya no se cuente, digamos, con la abuela o la tía, y en muchos casos de eso se da este proceso, digamos, de hogares jefeados por mujeres, digamos, que no tienen el respaldo un poco ya de la familia más amplia. Pero lo importante es ver que no hay un modelo de familia único, y eso es lo que hay que tener en cuenta, es decir, es cómo entender eso, y eso genera evidentemente crisis, desajustes, pero igual sucede con las familias mestizas, blancas, las familias de todos los sectores sociales. En los sectores indígenas también se están produciendo esos cambios. Yo personalmente, yo no veo un modelo de familia, sino yo veo realmente una pluralidad de formas de familia que se están adaptando a las nuevas condiciones de vida, no solamente urbanas, sino también, como dije antes, cambios en el Pacífico. En el Pacífico, en este momento, debido al mismo conflicto armado, debido a los mismos procesos de desplazamiento, salida de las zonas rurales para las cabeceras y para acá, estamos viendo nuevas formas también de organización de la familia. La gente de los territorios colectivos le ha tocado irse a vivir a Tumaco, a Guapi, a Quibdó, a Buenaventura, y se trasladan a veces a los territorios y regresan. Han tenido que mandar los hijos a las zonas urbanas, aquí a Cali. Entonces, ha habido un acomodo de las redes familiares frente al conflicto armado, frente a la situación que se vive en el Pacífico. Eso ha generado una serie de trastornos, ha generado una serie de problemas, efectivamente, situación de crisis, por ejemplo, para las nuevas generaciones, para los nuevos adolescentes. Pero yo no veo tanto como un problema es decir, que moralista, que se mira en los discursos políticos tradicionales como que, por ejemplo, la delincuencia en las zonas más pobres de la ciudad y donde hay mayor concentración de población negra es porque la familia está en crisis. No, yo no creo eso. Yo creo que todo tiene que ver más con factores de exclusión, de racismo, de desigualdad social. Y más eso explica muchos comportamientos agresivos que explicarlo, digamos, como que la familia está descompuesta o está en crisis, porque los trabajos que se han hecho etnográficos urbanos sobre la familia en Cali muestran realmente que hay muchas formas de cooperación y de solidaridad impresionantes en los barrios de sectores populares con alta concentración de población afrocolombiana. Yo creo, profe, que es importantísimo que todos y todas tengamos claro que no hay una sola forma de familia, ¿no? Y eso va a permitir que los hombres puedan entrar y cumplir sus labores también domésticos, que en las relaciones homo, lésbicas, se puedan ver diferentes, y eso genera una composición, ahora sí, Precisamente, Joana, ese punto, ¿no? Ese punto, por ejemplo, yo veo cambios muy positivos. En el Pacífico, digamos, lo tradicional,
en la expresión, digamos, de la diversidad sexual, clásicamente, pues no era muy aceptada. Hoy en día yo creo que está siendo aceptado. Por ejemplo, es una de las cosas positivas que yo veo del cambio. Eso que tú acabas de decir, por ejemplo, que aparezcan nuevas masculinidades más femeninas o feminidades más masculinas. Eso yo no lo veía antes y como lo estoy viendo recientemente. Claro, había mucho prejuicio. Hay muchos cambios. Ahora, sí creo que hay cosas que todavía se mantienen, que ustedes las mujeres tienen que seguir cuestionando. Por ejemplo, los roles domésticos. Todavía los roles domésticos están soportados en ustedes. Nosotros no cumplimos realmente una división realmente más equitativa de las actividades domésticas. En la crianza, en la socialización, ustedes siguen siendo lo fundamental. Ahora, no crean que esto solamente en Colombia. En Europa, en este momento, los estudios muestran que sigue siendo la desigualdad de género, sigue dándose en la esfera del espacio doméstico, la subordinación femenina sigue dándose, y nosotros los hombres somos privilegiados y seguimos usufructuando los privilegios. Eso tanto se ve ahorita ya en el caso de las universidades, que era una pregunta que en algún momento hacíamos, y era, ahorita las mujeres estamos entrando a todas las carreras. Antes solamente era la trabajo social, bueno, la rama de las humanidades. Sí, ahorita hay para las mujeres, entonces femeninas. no podían entrar. Que bueno, lo definen como más femenino, Hay ¿no? mujeres ingenieras, hay mujeres médicas. Y los hombres también están físicas, entrando a esas carreras que antes se miraban solamente para las mujeres. Bueno, que es re interesante esos análisis, ese tipo de análisis. Pero todavía sigue, la Universidad del Valle, por ejemplo, todavía sigue siendo muy sexista. Yo creo, y en la planta, a nivel del cuerpo docente todavía hay sexismo, y yo creo que también hay elementos racistas, o sea, en la manera como se selecciona el profesorado, en la manera como las mujeres tienen opción a entrar de profesoras a la universidad. Es decir, un poco la historia de la Universidad del Valle. Es una universidad de origen más tecnológico. Yo conozco universidades, y Darío conoce, en Brasil, en donde yo he tenido posibilidades de compartir, donde prácticamente más de la mitad de las son mujeres. Son mujeres, son muy fuertes. ¿No? Aquí en Colombia apenas está dando ese proceso de ingreso, es decir, por ejemplo, en los programas de estudio, ¿no? Incluso en áreas de ingeniería, ciencias básicas en Brasil, la cantidad de mujeres que hay. Con respecto a eso, a mí me pareció interesante, pues a propósito de la visita de Angela Davis en la Universidad Nacional, que sea una mujer negra, ¿sí? O afro la que está, digamos, liderando los estudios de posgrado en estudios de género allá en la Nacional, como Mara Viveros, o que hayan figuras, pues, mujeres afro destacadas como Chicuriel, que bueno, no es de aquí, pero es una, pues, feminista de República Dominicana, y yo creo que eso da como cambios y da como ejemplos, pues, para las universidades, por ejemplo, la Universidad del Valle. Sí, las otras, yo sé que en la ciudad se empiezan a dar esos cambios, incluso en las universidades privadas es evidente que todo esto se está dando, en los colegios, y es un poco lo que señalaba Fernando ahora, el cambio que se está dando de roles en la familia, de nuevas masculinidades y a cosas más aceptadas, y algo que tú señalabas que me parece muy importante para esta ciudad y que hay que decirlo, y es el aporte de las comunidades afrocolombianas, digamos, a esos cambios por el peso específico que tienen poblacionalmente en la ciudad. Sí, eso es fundamental. Un Petronio Álvarez sería imposible imaginarlo sin 600, 700 mil personas afro en esta ciudad. O sea, el hecho de que yo inclusive puedo pensar más, el censo arrojó el 26%, pero puede ser el 35, 40%. Eso hace que esta ciudad no sea solamente, se la puede una ciudad mestiza, una ciudad negra. Y eso es un factor objetivo, diríamos, en términos de Marx. Es decir, sin base material no existe producción cultural, pues un poco en términos mecanicistas, pues un Petronio Álvarez, detrás de eso está esta masa humana, pues con toda su sabiduría cultural, su creatividad, su ingreso a la modernidad. Sería imposible. Por eso las élites en esta ciudad, de esta región, de mala gana están dándose cuenta que tienen que contar con ellos, con la gente negra, y que tienen que contar en todos los aspectos. Es decir, ahora en el famoso discurso de las industrias culturales, sin la gente negra no hay industria cultural, y Cali en este momento cada vez más es eso, es una ciudad negra, y esto y se ha dado cuenta, el gobierno se ha dado cuenta, y hay que recuperar eso, y hay que hacer valer esos elementos.
Bueno, hemos hablado aquí temas muy interesantes, le agradezco a Julieta, a Giovanna y a Fernando, y los esperamos en una nueva emisión de nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Entonces la clase baja, ella se convierte como la punta de lanza de todo este proceso acumulativo entre indígenas, latinos, clase media, clase baja y afroamericanos. Políticamente se puede decir que para el gobierno de los Estados Unidos, Angela Davis significó una piedra en el zapato, como le decimos popularmente, precisamente porque combatía ese tipo de, digamos que, de falta de oportunidad para su sector. Todo empezó por la puesta de un semáforo. Simplemente en un sector, en Estados Unidos, en el barrio donde vivían ellos, no había un semáforo, entonces por lo tanto los carros pasaban muy rápido y había muchas muertes de jóvenes afroamericanos, afrodescendientes. Y por ser un barrio donde había mucha población afroamericana, el gobierno no quería colocar un semáforo. Entonces se levantó un proceso de lucha liderado por Angela Davis y otras personas más de las Panteras Negras, reivindicando que obviamente por ser un sector, Estados Unidos tenía derecho a contar con todas las condiciones dignas para vivir. Y desde ahí se abanderó esa lucha con Angela Davis en los años 70. Pasó mucho tiempo, pues podemos hablar por ahí de 10 años, para que pusieran un simple semáforo, pero para el pueblo Angela Davis significó una voz de aliento, una voz de lucha y una esperanza. Bueno, Giovanna, habíamos dejado a propósito de Angela Davis este cambio que señala el profesor Urrea en las familias, pero yo sé que tú vienes de Guapi, del Pacífico Profundo, y quiero que nos cuentes un poco las particularidades de estos cambios, cómo es el tema de la familia. Realmente para nosotras y nosotros los que venimos del Pacífico, encontramos que la construcción de familia es otra. ¿Y es cuál? Está la abuela, que es prácticamente la que se encarga de criarnos a nosotros, a nosotras, o en su efecto los hermanos o hermanas mayores, porque las mamás siempre trabajan, no para otros, sino para la casa, y es que van a coger camarones, van a pescar, pruebas artesanales. Sí, entonces cuando se ve acá lo encontramos con unos cambios que son bien complejos. Uno, porque no tenemos dónde producir dónde coger nuestros propios alimentos o producirlos. Dos, el cuestionamiento acerca de la relación. Cuando tú pones el ejemplo de que la profesora decía que el estudiante, que el hijo no le estaba yendo mal porque la mamá trabajaba, uno decía, inmediatamente pensaba, pero no es tan fácil afirmar eso, porque hay otro tipo de construcción de la responsabilidad, porque además al hijo se le exige que mujeres afro en un contexto de flexibilidad laboral, es trabajo de maquila. Entonces digamos que allí se articula eso de lo que ella ha sido pionera, que es esa interseccionalidad de las opresiones, ¿no? Porque digamos allí está la variable de género presente, la variable de clase social como mujeres obreras y la variable étnica como mujeres pues afrodescendientes, ¿no? Entonces fue como, digamos, tratar de dar cuenta cómo dentro de este sistema capitalista se estructura, digamos, esa explotación de estas mujeres, pero al mismo tiempo como esa inserción en el trabajo, digamos, asalariado también les permite, digamos, a ellas acceder a una independencia como mujeres, a una autonomía, sí, aunque son, digamos, explotadas en su trabajo, eso mismo les genera como una independencia, digamos, frente a un trabajo como empleada doméstica,
donde de pronto se vive una mayor humillación. Ellas, digamos, comienzan a hacer rupturas con sus parejas en el entorno doméstico. Entonces, creo que eso pues... Hay una independencia económica que también se expresa en su autonomía. Entonces, cultural, en su cuerpo, en sus relaciones sociales. Y esa, digamos, esa es la complejidad, digamos, de aplicar eso de la interseccionalidad, en un análisis interseccional de raza, clase, género, porque, o sea, por un lado, digamos, vemos opresión, pero eso mismo que genera opresión, mirándolo como desde otro punto de vista, también está generando una independencia, una autonomía. Entonces, pues algo bien interesante. Y Giovanna, y las mujeres negras universitarias, que es un tema que tú conoces muy bien y lideras, Somos Identidad, ¿en qué está ese movimiento? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Por qué están luchando? Bueno, nosotras y nosotros tratamos de construir una trenza, y es poder en esa construcción trabajar el tema, la vivencia étnica, diversidades sexuales y sociales. Entonces tratamos de construir desde allí. ¿Qué es lo que queremos con esta organización, con este proceso? Y es poder reivindicar y poder expresar y que todas y todos podamos vivir. Y es que, ¿por qué excluir? ¿Por qué nos excluyen si se es diverso en la sexualidad? Porque no se tiene ninguna enfermedad, ninguna situación incorrecta. Porque nos encontramos de nuevo con las instituciones. Y entonces nos encontramos con la religiosidad, con la religión, y en este caso la que más predomina es la católica, o más bien la cristiana, donde generan hacen un sesgo para la sociedad, donde lo empiezan a eliminar al momento de expresar y vivir nuestra sexualidad. Igualmente está la vivencia de género. Esta sociedad, por el hecho de ser mujer, lo importante. Bueno, a propósito de racismo, de todas las luchas que se han dado aquí, vamos a ver una nota de una de las grandes luchadoras por la afirmación y los derechos de los negros en el mundo, especialmente en Estados Unidos, que nos visitó recientemente, que es Angela Davis. Definir la figura de Angela Davis es como, en una palabra yo la definiría como una mujer emblemática, política y académica. Emblemática en torno a que cuando uno conoce un poquito y reconoce su vida, sus acciones, su participación por la reivindicación de los derechos civiles, ha estado siempre vinculado a procesos muy complejos, muy difíciles, donde se le han hecho algunas acusaciones bien complejas, a las que ha salido evidentemente avante, y ese mismo vida emblemática hace que sea referente para muchos de nosotros en esta lucha por los derechos civiles del pueblo negro. Entonces Angela Davis es una mujer que recoge realmente el sentir de esos líderes y lideresas que expresan la otredad en cualquier sistema económico, al igual que Malcolm X, que Rosa Parks, que Martin Luther King, inclusive, al igual que Nelson Mandela, o como muchos de nuestros ancestros, Ben Cosbiojo, Barule, Polonia, que lucharon por la libertad del pueblo negro, por la justicia con el pueblo negro, por la no violación de los derechos humanos de nuestro pueblo, recoge ese mismo emblema y hace parte de esa historia con una diferenciación, que es historia viva. La lucha de Angela Davis, desde la lucha por los derechos civiles, pero también la lucha desde el movimiento de las Panteras Negras, su postura socialista, que no ha sido oculta, no ha sido escondida en ninguna parte del mundo, influenciada por su formación. Angela Davis crece en un pueblo muy conflictivo, donde el Ku Klux Klan había detonado cualquier cantidad de dinamita, y eso le genera una gran sensibilidad, unido a su mamá y su papá, historiadores, mecánicos, que siembran en ella, y la época también le hace heredar unas condiciones de que no puede ser insensible ante la situación que vive el pueblo negro norteamericano y el pueblo negro en el mundo. Hacen que Angela se convierta en un emblema, no solo para los Estados Unidos, sino para los hombres y mujeres del mundo entero, mirándola desde su condición
de género, las reivindicaciones por la mujer que ella ha venido encarnando, que ha venido... Ha sido muy enmarcada en lo que es la equidad social. En esa equidad social, el Estado pues, norteamericano nunca había tenido inmiscuido en sus oportunidades y en sus clases a la población afrodescendiente, a la población latina, a la población indígena y a la población obviamente minorizada en esos entonces. Ella entonces reconoce esta problemática y enmarca una lucha abanderada por las mismas clases. Desde las Panteras Negras, ella empodera esa lucha, reivindicando las luchas afroamericanas, pero también articulan una lucha muy fuerte con lo que son las clases oprimidas, la clase media en ese entonces, la clase baja. Ella se convierte como la punta de lanza de todo ese proceso acumulativo entre indígenas, latinos, clase media, clase baja y afroamericanos. Políticamente se puede decir que para el gobierno de los Estados Unidos, Angela Davis significó una piedra en el zapato, como le decimos popularmente, precisamente porque combatía ese tipo de, digamos que, de falta de oportunidad para su sector. Todo empezó por la puesta de un semáforo. Simplemente en un sector, en Estados Unidos, en el barrio donde vivían ellos, no había un semáforo, entonces por lo tanto los carros pasaban muy rápido y había muchas muertes de jóvenes afroamericanos, afrodescendientes. Y por ser un barrio donde había mucha población afroamericana, el gobierno no quería colocar un semáforo. Entonces se levantó un proceso de lucha liderado por Angela Davis y otras personas más de las Panteras Negras, reivindicando que obviamente por ser un sector, Estados Unidos tenía derecho a contar con todas las condiciones dignas para vivir. Y desde ahí se abanderó esa lucha con Angela Davis en los años 70. Pasó mucho tiempo, pues podemos hablar por ahí de 10 años, para que pusieran un simple semáforo, pero para el pueblo Angela Davis significó una voz de aliento, una voz de lucha y una esperanza. Bueno, Johanna, habíamos dejado a propósito de Angela Davis este cambio que señala el profesor Urrea en las familias, pero yo sé que tú vienes de Guapi, del Pacífico Profundo y quiero que nos cuentes un poco las particularidades de estos cambios, cómo es el tema de la familia. Realmente para nosotras y nosotros los que venimos del Pacífico, encontramos que la construcción de familia es otra. ¿Y es cuál? Está la abuela, que es prácticamente la que se encarga de criarnos a nosotros, a nosotras, o en su efecto los hermanos o hermanas mayores, porque las mamás siempre trabajan, no para otros, sino para la casa, y es que van a coger... Clásicos de la historiografía, de la antropología, muestra que en múltiples sociedades han existido diferentes alternativas de familia. Es decir, el modelo, digamos, que se nos ha, en términos ideológicos, digamos, marcado como que el modelo es la familia nuclear, donde tiene que haber una pareja, hombre, mujer, es un tipo de familia, pero hay otras familias, ¿no? Hay otras formas de alternativas, hay otras formas de construcción del afecto, de la solidaridad, de la crianza, de la prole. No hay un modelo. Y esto es muy importante, me parece que está dándose también en las clases populares, y como en las clases medias, como hay gente viviendo sola, profesionales blancos, mestizos, también hay hombres y mujeres negros viviendo solo. En un trabajo que hicimos con la colega Mara Iberos de la Universidad Nacional, que dirige la Escuela de Estudios de Género, quien fue la que trajo a Angela Davis precisamente, y con el profesor Carlos Biafara de la Universidad del Valle, sobre clases medias negras en Bogotá y Cali, encontramos exactamente eso, es decir, mujeres, hombres profesionales negros viviendo solos, como hombres, como los blancos y mestizos, o sea, los patrones de modernidad. Ahora, ellos forman parte de una familia, pero sus hogares son gente sola. En un momento dado han tenido pareja, entonces se han separado, tienen hijos, o sea, esos procesos se están dando, o sea, no hay que ver, digamos, como que hubiese una familia negra, una familia blanca, una familia indígena, como que estuviera acabándose, ¿no? Sino que están transformándose las relaciones, y yo creo que lo más importante en esto es que está cobrando mucha fuerza los elementos, digamos, de la propia vivencia de la mujer, el respeto, digamos,
a exigir a que el placer sexual es muy importante, en que la responsabilidad de la división sexual de los trabajos domésticos lo negocian con el compañero, como dice Juliet. Ahora, esos son cambios, pero eso no significa que se está dando. Las mujeres siguen siendo en última instancia las que están más subordinadas, las que todavía, a pesar de todos estos aspectos, los hombres seguimos siendo, nosotros los hombres seguimos en última instancia dejándoles toda la carga sobre los hijos, dejándoles toda la carga más dura. Son las principales cuidadoras de nosotros los hombres, de los ancianos. Pues sin las mujeres nosotros no haríamos nada, sencillamente. Sí, eso, vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Continuamos aquí en Conversan 2. Tenemos como cuadro invitado al pintor Wilson España y su cuadro NNGZ. Y antes de seguir en este bloque tan interesante con nuestros invitados en Colombia, para la Universidad del Valle, en general para lo que logró hacer la Escuela de Estudios de Género y todo lo que hicieron los esfuerzos de las organizaciones, traerlas a Cali, llevarla a la toma, es muy significativo en muchos aspectos. Para el movimiento afrocolombiano, para las mujeres negras, pero también para todos los grupos sociales excluidos, subalternos en este país, indígenas, como decía muy bien Joana, sectores blancos, mestizos, pobres, en fin, todos los grupos realmente excluidos, porque ella habló para todos los grupos excluidos. Y Joana, y con relación a las temáticas específicas de la mujer negra y toda, por ejemplo, temas como la sexualidad, ¿qué aportes hizo de Ángela en las reflexiones que tuvieron en la Nacional y acá? Yo quedé sorprendida con algo, y es que estaba en proceso de entenderlo más allá y ese es el ejercicio que ella planteaba que a la hija, bueno, ella contaba una historia ahí donde la hija ¿cómo lo explicaría? Bueno, matan a una joven, unos hombres mestizos, y la señora es capaz de perdonar al que le mató a su hija, tanto es que la adopta como su propio hijo, porque ella dice que que él fue el último que vio a su hija. O sea, realmente yo quedé tan sorprendida con esa historia, ya que, por supuesto, se muestra que hay mucho amor, pero además es cómo poder hacerlo. Y pensaba en este país de inmediato. Decía, bueno, que los paramilitares, que la guerrilla, bueno, todo el conflicto que hay en el interior del país, ¿cómo podríamos nosotros aprender a perdonar, a amar, no? Porque aquí lo que se goza es cuando se mata a alguien y se puede mostrar como un trofeo, que es lo que hemos visto con esta etiqueta moral de este país, de las mismas instituciones, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y por qué muestran a esta gente cuando la asesinan de esa forma tan cruel? No creen que en ese medio, que por ese medio se transmite información a niños, jóvenes, y eso es totalmente agotador emocionalmente. Entonces, es como en este país podemos, por eso, mirar y poder transformar un poco ese sentir, ¿no? Con respecto a las mujeres negras, nosotras, y muy bien lo que plantea en diversidades sexuales y todo, y es ese respeto, y es poder construir entre todas y todos. Y todas las formas de encerramiento, pero lo más importante de esta propuesta es que detrás de eso está toda una reflexión política sobre el capitalismo, sobre el racismo, sobre la homofobia, sobre el sexismo, y cómo, digamos en términos Foucaultianos o de las nuevas o las teorías del poder, decir que han desarrollado el mismo feminismo contemporáneo, muestra cómo las formas de dominación se cruzan muchas dimensiones. Y me parece que ella, en la lucha contra lo que es las prisiones, porque además fue una prisionera, tuvo 16 meses encerrada entre Nueva York y California, y además pues fue muy perseguida,
ella entiende muy bien cuál es la experiencia alrededor de eso. Yo creo que lo de Ángela Davis en este momento, simbólicamente para la Universidad Nacional de Colombia, para la Universidad del Valle, en general para lo que logró hacer la Escuela de Estudios de Género y todo lo que hicieron los esfuerzos de las organizaciones, traerlas a Cali, llevarla a la toma, es muy significativo en muchos aspectos, para el movimiento afrocolombiano, para las mujeres negras, pero también para todos los grupos sociales excluidos, subalternos en este país, indígenas, como decía muy bien Joana, sectores blancos, mestizos, pobres, en fin, todos los grupos realmente excluidos, porque ella habló para todos los grupos excluidos. Y Joana, y con relación a las temáticas específicas de la mujer negra y toda, por ejemplo, temas como la sexualidad, ¿qué aportes hizo de Ángela en las reflexiones que tuvieron en la Nacional y acá? Yo quedé sorprendida con algo, y es que estaba en proceso de entenderlo más allá y ese es el ejercicio que ella planteaba que a la hija, bueno, ella contaba una historia ahí, donde la hija ¿cómo lo explicaría? Bueno, matan a una joven, unos hombres mestizos, y la señora es capaz de perdonar al que le mató a su hija, tanto es que la adopta como su propio hijo, porque ella dice que que él fue el último que vio a su hija. O sea, realmente yo quedé tan sorprendida con esa historia, ya que, por supuesto, se muestra que hay mucho amor, pero además es cómo poder hacerlo. Y pensaba en este país de inmediato, decía, bueno, que los paramilitares, que la guerrilla, bueno, todo el conflicto que hay en el interior del país, ¿cómo podríamos nosotros? No, ustedes siguen siendo lo fundamental. Ahora, no crean que esto solamente en Colombia. En Europa, en este momento, los estudios muestran que sigue siendo la desigualdad de género, sigue dándose en la esfera del espacio doméstico, la subordinación femenina sigue dándose, y nosotros los hombres somos privilegiados y seguimos usufructuando los privilegios. Eso tanto se ve ahorita ya en el caso de las universidades, que era una pregunta que en algún momento hacíamos, y era, ahorita las mujeres estamos entrando a todas las carreras. Antes solamente era la trabajo social, bueno, la rama de las humanidades. Sí, ahorita hay para las mujeres, entonces femeninas. no podían entrar. Que bueno, lo definen como más femenino, Hay ¿no? mujeres ingenieras, hay mujeres médicas. Y los hombres también están físicas, entrando a esas carreras que antes se miraban solamente para las mujeres. Bueno, que es re interesante esos análisis, ese tipo de análisis. Pero todavía sigue, la Universidad del Valle, por ejemplo, todavía sigue siendo muy sexista. Yo creo, y en la planta, a nivel del cuerpo docente todavía hay sexismo, y yo creo que también hay elementos racistas. O sea, en la manera como se selecciona el profesorado, en la manera como las mujeres tienen opción a entrar de profesoras a la universidad. Es decir, un poco la historia de la Universidad del Valle, es una universidad de origen más tecnológico. Yo conozco universidades, y Darío conoce en Brasil, en donde yo he tenido posibilidades de compartir, donde prácticamente más de la mitad de las son mujeres. Son mujeres, muy fuertes. ¿No? Aquí en Colombia apenas está dando ese proceso de ingreso, es decir, por ejemplo, en los programas de estudio, ¿no? Incluso en áreas de ingeniería, ciencias básicas en Brasil, la cantidad de mujeres que hay. Con respecto a eso, a mí me pareció interesante, pues a propósito de la visita de Ángela Davis en la Universidad Nacional, que sea una mujer negra, ¿sí? O afro la que está, digamos, liderando los estudios de posgrado en estudios de género allá en la Nacional, como Mara Viveros, o que hayan figuras, pues, mujeres afro destacadas como Chicuriel, que bueno, no es de aquí, pero es una, pues, feminista de República Dominicana, y yo creo que eso da como cambios y da como ejemplos, pues, para las universidades, por ejemplo, la Universidad del Valle. Sí, las otras, yo sé que en la ciudad se empiezan a dar esos cambios, incluso en las universidades privadas es evidente que todo esto se está dando, en los colegios, y es un poco lo que señalaba Fernando ahora, el cambio que se está dando de roles en la familia, de nuevas masculinidades y a cosas más aceptadas, y algo que tú señalabas que me parece muy importante para esta ciudad y que hay que decirlo, y es
el aporte de las comunidades afrocolombianas, digamos, a esos cambios por el peso específico que tienen poblacionalmente en la ciudad. Sí, eso es fundamental. Un Petronio Álvarez sería imposible imaginarlo sin 600, 700 mil personas, 70 y todo este proceso. Había quedado, digámoslo en cierto modo, relegado el tema de la población negra urbana, de la población que no estaba en el Pacífico y que constituía, como lo van a mostrar no solamente los estudios que hicimos en ese momento, con apoyo francés, con apoyo de Colciencias y de nosotros mismos en el 98, en el 99, encuestas especializadas sobre la ciudad de Cali, sobre la población negra, sino el censo del 2005, que prácticamente la mayor parte de la población afrocolombiana es urbana, vive inclusive en una buena parte, por lo menos en la mitad de la población afro, que se autorreconoció en el censo del 2005 en grandes centros urbanos, y Cali es el principal concentración absoluta de población afro en Colombia. Si pensamos entre Cali y todo el norte del Cauca, que forma parte del área metropolitana, todo el sur del valle, hay alrededor de 1 millón largo de personas negras en esta región. Cartagena, en fin, inclusive ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla. Además de la población afro y de las otras áreas, digamos, de donde existe población históricamente y por migración en este país. Entonces, eso fue lo importante de la investigación que hizo la Universidad del Valle. El libro que va a salir luego en el 2004, Gente Negra en Colombia, Dinámicas Socioculturales en Cali y el Pacífico, muestra esa dimensión, y de ahí se arrancan una serie de trabajos muy enfocados desde la demografía. Jugamos un papel muy importante en todo el debate con el DANE alrededor de darle un nuevo giro a la pregunta que nosotros llamábamos necesidad étnica racial, y no solo étnica, de se incorporar el componente racial, porque para la gente afro el tema no es solamente como los indígenas, el tema cultural, que sigue siendo fundamental, pero también el tema del racismo, de la discriminación, y el elemento de color de piel juega un papel muy importante. Bueno, a propósito de racismo, de todas las luchas que se han dado aquí, vamos a ver una nota de una de las grandes luchadoras por la afirmación y los derechos de los negros en el mundo, especialmente en Estados Unidos, que nos visitó recientemente, que es Angela Davis. Definir la figura de Angela Davis es como, en una palabra yo la definiría como una mujer emblemática, política y académica. Emblemática en torno a que cuando uno conoce un poquito y reconoce su vida, sus acciones, su participación por la reivindicación de los derechos civiles, ha estado siempre vinculado a procesos muy complejos, muy difíciles, donde... Y cómo, digamos en términos Foucaultianos o de las nuevas, o las teorías del poder, decir que han desarrollado el mismo feminismo contemporáneo, muestra cómo las formas de dominación se cruzan muchas dimensiones. Y me parece que ella, en la lucha contra lo que es las prisiones, porque además fue una prisionera, tuvo 16 meses encerrada entre Nueva York y California, y además pues fue muy perseguida. Ella entiende muy bien cuál es la experiencia alrededor de eso. Yo creo que lo de Angela Davis en este momento, simbólicamente para la Universidad Nacional de Colombia, para la Universidad del Valle, en general para lo que logró hacer la Escuela de Estudios de Género y todo lo que hicieron los esfuerzos de las organizaciones, traerlas a Cali y llevarla a la toma, es muy significativo en muchos aspectos, para el movimiento afrocolombiano, para las mujeres negras, pero también para todos los grupos sociales excluidos, subalternos en este país, indígenas, como decía muy bien Joana, sectores blancos, mestizos, pobres, en fin, todos los grupos realmente excluidos, porque ella habló para todos los grupos excluidos. Y Joana, y con relación a las temáticas específicas de la mujer negra y toda, por ejemplo, temas como la sexualidad, ¿qué aportes hizo de Ángela en las reflexiones que tuvieron en la Nacional y acá? Yo quedé sorprendida con algo, y es que estaba en proceso de
entenderlo más allá de... Y ese es el ejercicio que ella planteaba que a la hija, bueno, ella contaba una historia ahí, donde la hija de, bueno, ¿cómo lo explicaría? Bueno, matan a una joven, unos hombres mestizos, y la señora es capaz de perdonar al que le mató a su hija, tanto es que la adopta como su propio hijo, porque ella dice que que él fue el último que vio a su hija. O sea, realmente yo quedé tan sorprendida con esa historia, ya que, por supuesto, se muestra que hay mucho amor, pero además es cómo poder hacerlo. Y pensaba en este país de inmediato, decía, bueno, que los paramilitares, que la guerrilla, bueno, todo el conflicto que hay en el interior del país, ¿cómo podríamos nosotros aprender a perdonar, a amar, no? Porque aquí lo que se goza es cuando se mata a alguien y se puede mostrar como un trofeo, que es lo que hemos visto con esta etiqueta moral de este país, de las mismas instituciones, ¿no? Y uno dice, bueno... Sí, o Afro, la que está, digamos, liderando los estudios de posgrado en estudios de género allá en la Nacional, como Mara Viveros, o que hayan figuras, pues, mujeres afro destacadas como Chicuriel, que bueno, no es de aquí, pero es una, pues, feminista de República Dominicana, y yo creo que eso da como cambios y da como ejemplos, pues, para las universidades, por ejemplo, la Universidad del Valle. Sí, las otras, yo sé que en la ciudad se empiezan a dar esos cambios, incluso en las universidades privadas, es evidente que todo esto se está dando en los colegios, y es un poco lo que señalaba Fernando ahora, el cambio que se está dando de roles en la familia, de nuevas masculinidades, y a cosas más aceptadas, y algo que tú señalabas que me parece muy importante para esta ciudad y que hay que decirlo, y es el aporte de las comunidades afrocolombianas, digamos, a esos cambios por el peso específico que tienen poblacionalmente en la ciudad. Sí, eso es fundamental. Un Petronio Álvarez sería imposible imaginarlo sin 600, 700 mil personas afro en esta ciudad. O sea, el hecho de que yo inclusive puedo pensar más, el censo arrojó el 26%, pero puede ser el 35, 40%. Eso hace que esta ciudad no sea solamente una ciudad mestiza, una ciudad negra. Y eso es un factor objetivo, diríamos, en términos de Marx. Es decir, sin base material no existe producción cultural, pues un poco en términos mecanicistas, pues un Petronio Álvarez, detrás de eso está esta masa humana, pues con toda su sabiduría cultural, su creatividad, su ingreso a la modernidad. Sería imposible. Por eso las élites en esta ciudad, de esta región, de mala gana están dándose cuenta que tienen que contar con ellos, con la gente negra, y que tienen que contar en todos los aspectos. Es decir, ahora en el famoso discurso de las industrias culturales, sin la gente negra no hay industria cultural, y Cali en este momento cada vez más es eso, es una ciudad negra, y esto y se ha dado cuenta el gobierno, se ha dado cuenta, y hay que recuperar eso, y hay que hacer valer esos elementos. Bueno, hemos hablado aquí temas muy interesantes, le agradezco a Julieta, a Giovanna y a Fernando, y los esperamos en una nueva emisión de nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2.